América. 7:44. Le agradecemos a Jaime Páez. Él es candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Democracia Sí. Él es ingeniero civil. Además tiene un máster en proyecto, construcción y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones ferroviarias de la Universidad Politécnica de Cataluña y es máster en planificación, construcción y mantenimiento de aeropuertos por la Universidad UDIMA. Estos títulos, bueno, al parecer no están registrados en la Cenecit, según lo que publica hoy Revista Vistazo, quien en su titular, en el marco de una semblanza que le han hecho, dice: Jaime Páez apunta a sus propuestas a eliminar la pobreza extrema en Guayaquil. Arranquemos por este tema que es de fondo, porque aquí en Guayaquil estamos revisando las propuestas de los diferentes candidatos y se centran en la metrovía, en la aerovía, en letras vivas, en la aromaterapia, etcétera, etcétera, en la cerveza, pero los temas de fondo, ¿cómo tal vez reducir los índices de extrema pobreza en Guayaquil? Bienvenido, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por esta importante entrevista a Radio América y a quienes la hacen. En efecto, uno de mis puntales es disminuir la pobreza extrema. Da mucha pena cuando se ve a la gente en la calle pidiendo caridad, o a la gente durmiendo en la calle, o a la gente pasando una serie de necesidades, que no puede hacer uso de un servicio, de un baño, o que no tiene la seguridad adecuada. En los Estados Unidos, en New York, se ha combatido esto de una manera muy programada. ¿Cómo? Haciendo pequeños sectores donde la gente pueda, primero, tener un sitio donde descansar. Segundo, donde pueda alimentarse. Tercero, donde pueda, de una u otra manera, sus necesidades sociales y sus necesidades médicas ser atendidas adecuadamente, ¿no? Para no irnos muy lejos, en Esmeraldas había la ciudad de los muchachos, donde los chicos pobres de la calle llegaban y estudiaban y tenían una profesión y a cierta edad ya podían hacer uso de esa profesión. De esa manera vamos eliminando poco a poco la pobreza extrema, pero a través de un plan muy bien planificado, ¿no? Valga la redundancia. Oiga, sí escuchó a la alcaldesa de Guayaquil durante el debate, justamente a usted le tocó interpelarla y ella un poco decía que prácticamente ya todo estaba hecho o ya estaba en planes, ya se iba a hacer en el caso de que ella resulte reelecta. ¿Cómo tomó usted esa declaración de la alcaldesa? Que un poco más, ya vivimos en Dubái, en Miami, ya todo está resuelto, porque todo está hecho por la Administración Social Cristiana. En efecto, me preocupó mucho su respuesta y no solamente a mí, sino a muchos de los públicos televidentes. Si ya está todo solucionado, ¿para que ella se quiere reelegir a la alcaldía, ¿no? Algo de sintonía, yo dije, le falta mucho en su contenido y en su proyecto. Lamentablemente, solamente atienden determinados sectores y no ha habido un equilibrio de inversión, sobre todo en las zonas más necesitadas. Hablamos de los Guasmos, de Pascuales, de Monte Sinaí y otros. Si usted va a Monte Sinaí, va a haber una extrema pobreza, ¿no? Primero no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen servicios básicos. Las vías son un estado muy deplorable, la iluminación, pero sobre todo la seguridad es terrible. O sea, entrar allá hay que entrar muy bien armado, con toda la seguridad del caso. Nosotros, siendo candidatos, nos hemos visto obligados a salir de ese sector, pero siempre regresamos, ya que lamentablemente hay bandas capitaneadas por grupos políticos que nos sacan la propaganda, ¿no? Si nosotros ponemos un día 8, al día siguiente nos la sacan 8, nosotros reingresamos y ponemos 16, y así sucesivamente. Usted entonces podría decirse que está denunciando una campaña desigual. Hay grupos que están bajando la propaganda de los candidatos y solamente están dejando los de una organización política aquí en Guayaquil. Así es, correcto. Eso es muy cierto. No solamente de mi candidatura, me ha tocado ver también de otros candidatos que les bajan esa propaganda. Y muchas veces no son siquiera gente del municipio, pero sí es gente que está trabajando en conjunto con ellos, ¿no? Y es preocupante, repito, es muy preocupante. Ahora, Jaime Páez se hizo conocido tras publicar un artículo de opinión titulado "Si yo fuera alcalde de Guayaquil". Si usted llegase a ser alcalde, ¿cuáles serían sus principales decisiones? ¿Por dónde comenzaría? Ha traído usted un juguete de un metro, de un ferrocarril. Cuéntenos sí, cómo así trajo eso. Bueno, este es una metrovía en juguetes. El caso anecdótico es que está en iguales condiciones que este juguete, ¿no? Muy bonito pintado, pero su sistema ya está en deplorable estado, no hay un adecuado mantenimiento. No hay una adecuada inversión. Es más, yo no entiendo, si es un sistema privado, ¿por qué el municipio ha estado salvando este sistema de transportación, ¿no? Realmente, no solamente el tema de la transportación, hablemos de lo que es la metrovía y la aerovía,
son dos conceptos muy diferentes. Metro es otro sistema de transportación que viene con varios elementos articulados donde puede en menor tiempo y con un mayor volumen de transporte generar esa adecuada relación entre la ciudad y los pasajeros. Y la aerovía no es una aerovía, lamentablemente es un teleférico y no es lo adecuado para Guayaquil. Se han hecho gastos innecesarios con el dinero del pueblo y eso es importante auditarlo de una manera correcta. ¿Cómo solucionamos el tema de movilidad aquí en Guayaquil? ¿Cuál es su propuesta en ese sentido? Porque la vez pasada que iba a venir acá a la radio, lamentablemente llegó tarde. Usted me decía, mire Carlos, trate de ponerme en un horario que me permita llegar, porque yo vivo muy lejos de la radio, además del tráfico, de las distancias, el tiempo que pierde la gente en el tráfico en Guayaquil. Correcto, Carlos. Nosotros en nuestro concepto y en base a nuestros estudios que usted bien acaba de indicar, nosotros proponemos un verdadero metro, ¿no? Pero no solamente un metro que le dé servicialidad, movilidad a Guayaquil, sino también a los cantones colindantes, para que de esa manera todos podamos trabajar en conjunto. Por ejemplo, el metro que parta desde el puerto de Guayaquil, que conecta las principales universidades, que llegue hasta La Aurora en Daule y que llegue hacia San Borondón y a través de un circuito cerrado pueda dar servicio a toda esta población. De esa manera, ¿qué impedimos? Primero, evitar los gases de efecto invernadero. Segundo, que cerca a los paraderos en los diferentes cantones los vehículos particulares puedan accesar a garajes y de ahí tomar el metro, ¿no? Entonces vamos a tener menor volumen de carros que ingrese a Guayaquil. Guayaquil definitivamente no ha crecido en calles, pero sí ha crecido en el volumen de vehículos y eso en cierta forma transforma la ciudad, ¿no? O sea, va muy lenta, va muy insegura y eso es lo que ocasiona problemas de tráfico y movilidad. ¿Por dónde pasaría este metro? ¿Utilizaría el mismo trazado de la actual metrovía, de las diferentes troncales? ¿O qué va a hacer con la metrovía además de esto? Bueno, lamentablemente hubieron 7 propuestas para hacer metrovías y en 30 años apenas tenemos 3, ¿no? Y una cuarta que todavía no arranca por problemas políticos, por problemas técnicos y tengo entendido que también por problemas financieros. Nosotros mantendríamos las 3, repotenciaríamos las 3 y le daríamos una mejor servicialidad al cuarto corredor de la metrovía, pero también integraríamos todos los sistemas de transportación, el aéreo, el terrestre, el metro y desarrollaríamos también la transportación fluvial. De esa manera, con una sola tarjeta única, yo fui el primer candidato que lo dijo, y a un costo diferenciado podríamos accesar e integrar todos estos sistemas de transportación. Pero la alcaldesa dice que la tarjeta única así mismo ya está lista para este año, que más bien ella ya ha hecho absolutamente todo aquí en Guayaquil. Bueno, yo le creo más al cuentero de Muisne, ¿no? Definitivamente. 7:52. Aparte, hay un problema. A esta hora nos escuchan muchos conductores que se quejan del ATM. ¿Qué va a hacer usted con el ATM en el caso de llegar al sillón de Olmedo? Bueno, se tendría primero que reestructurar desde la cabeza, ver el tema de la semaforización inteligente, ver el tema de los radares, ver de qué manera podemos reformar las velocidades e incluso traer un equipo internacional que conozca del tema de movilidad y generar una serie de corredores principales de alta velocidad, paralelos a lo que en la actualidad existe, ¿no? Y también ver la manera de estudiar de qué manera se permite y en qué horario el tráfico pesado en Guayaquil, sobre todo en los puertos. Nosotros con el quinto puente, que es un puente industrial, en el cual no solamente van 2 ferrocarriles en la losa baja, sino también en el cual van camiones, pueden conectarse tranquilamente a la ciudad de Durán y de esa manera nosotros evitar ese estrangulamiento de las vías, sobre todo en las horas pico. Ayer en la mañana me tocó ver en la perimetral prácticamente 5 kilómetros de camiones y de carros paralizados, ¿no? Por esa congestión. Y esa es una congestión que se da en las horas pico, hablamos a primeras horas de la mañana, al mediodía y en horas de la tarde. ¿Cuántas horas se pierden, no? La ciudad prácticamente se paraliza. ¿Podría tal vez ser un poco más claro respecto a la propuesta del metro? ¿Por dónde pasaría para ser mucho más gráficos? Y este tema de impedir el acceso de vehículos de otras localidades que en teoría deberían formar parte del Gran Guayaquil. Hablamos de San Borondón, Durán, Daule. ¿Cómo va a impedir que lleguen toda esa carga vehicular? Bueno, el metro va a usar parte de la metrovía y también va a usar parte de la vía perimetral.
Es un paralelismo que se lo hacen en las principales ciudades europeas y americanas, incluso latinoamericanas. Y el metro no solamente va a servir para trasladar pasajeros y turistas, porque Guayaquil es una gran vitrina de toda la ciudad, con los 2 cantones indicados. Y adicional a eso vamos a crear 2 puentes importantes, uno que llegue hacia Daule y otro que llegue hacia San Borondón y que conecten hacia Guayaquil. Y van a ser puentes dobles, ¿no? ¿Por dónde van a pasar? Repito, por las principales universidades, porque esas son las que generan la mayor capacidad de personas. Y de esa manera vamos a bajar los índices de tráfico. Y en estos cantones vamos a tener áreas de parqueo para que la gente que venga a otras provincias deje sus carros y a través de un sistema alimentador pueda accesar a la metrovía, en carro, en bus o a pie. ¿Qué va a hacer con el aeropuerto José Joaquín de Olmedo? Yo lo voy con el de Daular. Bueno, nosotros para hacer un traslado al aeropuerto de Daular deberíamos haber llegado mínimo a los 5 millones de pasajeros. Lamentablemente aún no hemos llegado. Siquiera faltarían unos 4 o 5 años. ¿Qué es lo que yo haría? Yo extendería la pista hacia el casco norte y aumentaría 150 metros. Eso le permite a los aviones al despegar llevar un mayor volumen de carga de combustible y además de pasajeros. No es el momento, más bien todo ese dinero tendríamos que usarlo para hacer obras prioritarias que necesita Guayaquil, por ejemplo, en Monte Sinaí, el agua potable, el alcantarillado, en vías, para evitar todos estos atascones que se dan a lo largo y ancho de este sector. ¿Cuál es el ofrecimiento para Monte Sinaí en el tema servicios básicos y vías? Bueno, servicios básicos, básicamente tener el agua potable. En este siglo que no tengamos agua para tomar. ¿En qué tiempo tendrían agua potable? Nosotros tendríamos 3 años porque utilizaríamos la represa que está vía la costa y a través de un sistema por gravedad y estaciones de bombeo y plantas de evaporación podríamos accesar el agua a todo ese sector. Queda cerca, nosotros incluso ya tenemos un recorrido, no lo podemos dar a conocer, y podríamos hacerlo eso con gente que tenga la experiencia, el conocimiento y el criterio. Es más, yo soy muy crítico con los trabajos que está haciendo Interagua. Yo creo que no solamente una empresa debe manejar el agua potable, mínimo deberían ser 2 o 3 empresas. De esa manera vamos a tener un mayor índice de servicio y vamos a poder todas esas necesidades básicas insatisfechas darle un buen y adecuado servicio. La gente se queja del estado de las vías y en Monte Sinaí la gente dice solamente hay una vía de acceso, de entrada y de salida. En Monte Sinaí, ¿cuál sería tal vez el diseño vial que usted implementaría y qué pasa con el resto de las vías de Guayaquil que se encuentran con baches? Bueno, en primer lugar, al ingreso de Monte Sinaí hay que reestructurar todo el comercio, ¿no? Porque muchos comerciantes prácticamente estrangulan la vía y no hay una adecuada semaforización. Nosotros, ¿qué es lo que haríamos? Buscaríamos rutas alternas para que permitan a través de otras vías principales accesar a todos estos sectores, ¿no? Y darle mayor rapidez, mayor movilidad. Ese es nuestro compromiso. Y en cuanto al tema del agua potable, es necesario. Hoy en día el agua potable no solamente se lo usa para bañarse, para cocinar y para otros menesteres importantes de salubridad. 7:57, está con nosotros Jaime Páez, candidato a la alcaldía de Guayaquil por Democracia Sí. ¿Qué otra propuesta tiene en el tintero, ingeniero, que quisiera comunicarle a la audiencia de América? Nosotros podemos generar una serie de industrias. Lamentablemente las principales industrias de Guayaquil se están yendo hacia Daule o hacia Durán. Nosotros necesitamos rescatar esas industrias. Es más, necesitamos reciclar y reindustrializar la basura para crear nuevas fábricas, tanto como el plástico, el cartón, el papel, el caucho, el vidrio y otros. Y también el tema de la reforestación. Nosotros deseamos hacer una conscripción de reforestación, como ya hace muchos años se lo hizo con el Ministerio de Educación, ¿no? Que los principales colegios en los últimos años hagan un proceso de reforestación, sobre todo a lo largo y ancho de la cuenca del río Guayas y los esteros, a través del tema del mangle, a través de árboles nativos de la zona, y eso va a permitir mejorar no solamente la calidad de suelo, agua y aire que tanto lo requerimos Guayaquil. ¿Qué pasa con el tema de seguridad? ¿Va a seguir coordinando temas de seguridad, invirtiendo recursos que tal vez le han quitado a ciertas direcciones del municipio para seguir metiendo mano, arreglando o proveyendo de gasolina a los patrulleros de la Policía Nacional? ¿Va a seguir colaborando o más bien va a echarle toda la responsabilidad al gobierno? No, nosotros tenemos parte de esa responsabilidad, por eso vamos a ser elegidos autoridades de Guayaquil. Nosotros no podemos causar ese divorcio que en la actualidad hay entre la actual administración de la alcaldía y el gobierno. Más bien, tenemos que integrarnos y trabajar en equipo.
no solamente con las instituciones públicas, sino también con las instituciones privadas, tal como lo hizo el ingeniero León de Febres Cordero en su época, ¿no? Donde mucha empresa privada colaboró con equipos, con maquinaria, con seguridad, incluso con vehículos, ¿no? Esa es la mística y el compromiso de un verdadero guayaquileño de corazón, hacer las cosas bien. Es más, nosotros en ciertas áreas tenemos la competencia, por ejemplo, en los sectores turísticos, una buena policía metropolitana y una buena policía turística alrededor de los centros comerciales e instituciones públicas importantes. ¿Qué pasa con el tema de la fiscalización finalmente? ¿Va a fiscalizar los años de administración social cristiana por estas aparentes dudas que tienen muchos de que presumen corrupción? Esta es la mejor pregunta que me han hecho. Yo he sido el único candidato a la alcaldía de Guayaquil que envió un documento al actual alcalde en funciones indicando que yo necesito saber qué trabajos han hecho las fundaciones, cuál es el objetivo para el que se las creó, qué proyectos tienen, qué personal tiene, no solamente las fundaciones, las concesiones, incluso cada una de las direcciones municipales. De esa manera va a haber una adecuada fiscalización y transparentaremos todo. Es más, todos esos recursos tienen que ir al municipio y luego del municipio trasladarle a todos estos entes, pero de una manera ordenada, clara y transparente. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Ingeniero Jaime Páez, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Democracia Sí, aquí en Buenos Días América, 8:00 a.m. Vamos con el editorial del doctor Galo Enríquez, presidente ejecutivo de la cadena Radial América, y enseguida regresamos con más. No se vayan. América es puntual. Son las 8 horas.